Muy bien, muy buenos días a todos y bienvenidos a la Casa de América, que hoy más que nunca es la Casa de la República Dominicana, país invitado de la Feria del Libro y un país muy cercano a España y por el que esta casa siempre ha sentido una gran debilidad. Tienen ustedes aquí un embajador de lujo que hace una gran labor, aunque ser embajador de la República Dominicana debe ser algo muy grato y muy fácil, porque es un país amable, donde las cosas van bien y donde da muchas ganas de visitar, y un país culturalmente vital, vibrante, y lo va a demostrar hoy nuestro buen amigo José Alcántara Almanzor, escritor, viejo conocido de esta casa. Ya me dicen que en el año 95 estuviste por aquí dando una conferencia sobre la realidad sociocultural dominicana que los veteranos del lugar apreciaron enormemente. Y hoy, obviamente, pues toca hablar de literatura, de esa rica literatura dominicana actual, y donde José hará un recorrido por los autores más destacados contemporáneos, desde los grandes maestros a lo mejor que ha dado la poesía, la narrativa, el ensayo y el teatro dominicano. Muchas gracias, Amalia, por presentar este acto y acompañarnos. Y nada más, reiterarles la bienvenida a esta casa, que es su casa, y a José, que estamos deseando escucharle. Pero antes, unas palabras de nuestro querido amigo Olivo, el embajador de la República Dominicana. Muchas gracias. Buen mediodía, señor director de Casa de América, el buen amigo Antonio Pérez Hernández, gran diplomático español y una persona que siente un especial afecto por la República Dominicana. Gracias, don José, por aceptar la invitación de venir a disertar en Madrid en el marco de las actividades de País Invitado a la Feria del Libro. Doña María Amalia, por toda su ayuda, toda su cooperación del Centro León, y en esta ocasión para presentar a don José. En nombre de mi país, de la República Dominicana, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad. Como han podido apreciar en el programa de País Invitado de la Feria del Libro, aunque la mayor parte, como debe ser, de las actividades se llevan a efecto en el recinto donde está la feria, en el Parque El Retiro de Madrid, hemos organizado algunas actividades en el perímetro de ese recinto. Ya tuvimos la disertación de José Mármol en el Instituto Cervantes. Hoy le corresponde a don José Alcántara Almanzar, el gran intelectual nuestro, disertar aquí. La semana próxima estará don Tony Raful también aquí por Casa de América. De manera que, y esta noche en el Museo Arqueológico, muy próximo también a la feria y a este recinto de Casa de América, tendremos una magnífica jornada que auspicia el Centro León sobre el arte rupestre en la República Dominicana. Así que no quiero extenderme, porque lo importante aquí es la conferencia de don José Alcántara Almanzar, y bienvenidos y que sigan disfrutando de estos días y del programa dominicano en la Feria del Libro de Madrid. Muchas gracias. Perdón, que olvidé siempre lo más importante, agradecer a Casa de América, que siempre nos abre las puertas. Realmente no sé qué hubiese sido de mi gestión sin toda la disponibilidad que he tenido durante estos 2 años de Casa de América. Ha sido realmente una mano amiga cada vez que hemos solicitado la ayuda, la colaboración. Hemos encontrado en estos magníficos salones de Casa de América sentirnos como en nuestro propio país, en la República Dominicana. Así que, Antonio, muchas gracias en tu persona, a todo el personal de Casa de América. Buenas tardes a todos. Es un gratísimo honor realizar la presentación de don José Alcántara Almanzar en esta Feria del Libro de Madrid, dedicada en esta edición 2019, como sabemos, a la República Dominicana.
José Alcántara Almanzar no es solo el extraordinario investigador del mundo literario dominicano, que hoy presentará su ponencia panorámica de la literatura dominicana. Él es, desde hace varias décadas, uno de los más robustos y completos intelectuales en el Caribe, ocupante de un lugar eminente en el escenario de las letras nacionales. Un hombre a la vez actor y lector de esas mismas letras dominicanas. Escritor de un lenguaje de elegancia, académico de gran rigor, profesor cautivante, editor fundamental, gestor cultural innovador, el mundo de las ideas tiene en José Alcántara Almanzar un verdadero maestro del conocimiento literario y la palabra comunicante. Nació en Santo Domingo, República Dominicana, en 1946. Realizó estudios de literatura, lengua extranjera e historia, y desde muy joven se destacó como narrador y ensayista. Esto último tanto en la crítica literaria como en la sociología, ambas ramas en las que ha también ejercido la docencia en diversas universidades dominicanas y de los Estados Unidos de Norteamérica, país este último donde fue profesor Fulbright en los años 1987-1988. Su vasta producción intelectual ha parido obras fundamentales en la historia de la crítica literaria de República Dominicana, entre las que se destacan 2 siglos de literatura dominicana, siglo XIX y siglo XX, poesía y prosa en colaboración con el insigne escritor dominicano Manuel Rueda en 1996, Panorama sociocultural de la República Dominicana, obra publicada en español, inglés y francés en 1997. Ha sido jurado de prestigiosos certámenes y premios, incluyendo del Célebre Casa de las Américas en La Habana, Cuba. En la actualidad es asesor de la Fundación Corripio y desde 1996 se desempeña como director del Departamento Cultural del Banco Central de la República Dominicana. Por su labor literaria ha obtenido varios reconocimientos y distinciones nacionales e internacionales de primer orden. Casado con la escritora Ida Hernández Camaño, es padre de Ernesto, Yelida y César Alcántara Hernández. Tal vez Alcántara Almanzar no incluya su nombre y su obra en esta panorámica de la literatura en nuestro país, pero tal como él ha dicho sobre sí mismo, no he cesado de escribir, estudiar y publicar, persiguiendo el sentido de la vida, tratando de entenderla, o buscando la belleza inapresable de nuestro idioma, o creando mundos imaginarios con la palabra. No podemos separar al autor del ser humano, pues como él mismo nos ha hecho reflexionar, la escritura es un espejo. A fin de cuentas, lo que uno es se refleja en lo que uno escribe. Estamos delante de un hombre dotado de firmes valores éticos y un hombre de integridad. La literatura dominicana ha tenido un caudal de historias a lo largo del tiempo. Durante el siglo XIX, año de fundación de la República y de varias guerras de independencia y restauración, las artes literarias jugaron un rol de primer orden en la concreción del proyecto nacional dominicano. Durante el siglo XX, la literatura acompañó a los dominicanos en las diferentes jornadas y experiencias esenciales de las cuales fuimos protagonistas. En este siglo XXI, la literatura dominicana se enfrenta a grandes retos que hoy, producto de la vitalidad de jóvenes muy talentosos, nos brindan de manera convincente aires de esperanza en el porvenir de las letras criollas. Para hablarnos de todo eso, me es un verdadero honor darle paso a nuestro disertante, con ustedes, el Premio Nacional de Literatura de la República Dominicana 2009, hombre de familia, amigo y maestro, José Alcántara Almanzar. Muy buenas tardes. Bueno, realmente me dejaste sin palabras. Deseo agradecer al doctor Olivo Rodríguez Huertas, honorable embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, por su amable acogida, haciéndome partícipe de este gran acontecimiento que es la Feria del Libro de Madrid y que por su iniciativa ha sido dedicada este año a la República Dominicana. Gracias a don Antonio Pérez Hernández, director de Casa de América, y Ana María Rodríguez Arias, también del Casa de América, así como a Felipe Herrera de la Embajada Dominicana en Madrid.
Mi gratitud también al escritor y amigo José Rafael Antigua, coordinador de la programación y de la participación dominicana en la feria, junto a las escritoras Soledad Álvarez y Minerva del Risco, por haber pensado en mí para decir estas palabras sobre nuestras letras, así como a mi apreciada amiga María Amalia León por su más que generosa presentación. Gracias a mi esposa Ida por su apoyo y por acompañarme siempre, así como a los queridos amigos escritores dominicanos que están aquí y a los amigos madrileños, españoles que viven aquí, que se han convertido en parte de nuestra familia. Lo que ustedes van a escuchar son fragmentos de un trabajo muy amplio que la experiencia de Mármol ayer me hizo mucho reflexionar antes de ayer, y puse bisturí en el mío para ajustarme al tiempo que se me ha concedido. Al hacer un recuento de las letras dominicanas de los 2 primeros decenios de este siglo, hay un dato que salta a la vista. Excepto uno, los grandes maestros de la literatura dominicana del siglo XX han fallecido, dejando un enorme vacío en el panorama cultural del país. Por lo menos 5 personalidades capitales partieron en las postrimerías del siglo XX o en los primeros años de este siglo, las cuales paso a mencionar. Manuel del Cabral, una figura clave de los poetas independientes de los años 40 del siglo pasado, un poeta de variados registros e innovadores aportes a la literatura nacional, cuyo compadre Mon bastaría para situarlo entre los máximos exponentes de nuestra lírica. Manuel Rueda, artista ecuménico que cubrió con su obra todos los registros de la música y la palabra, renovó el panorama poético dominicano con la creación del pluralismo en 1974, movimiento que fue una impresionante estrella fugaz, quien en el ocaso de su vida recibió el premio Tirso de Molina del Instituto de Cooperación Iberoamericana, entre más de 200 participantes, por su obra Retablo de la Pasión y Muerte de Juana la Loca, y meses antes de morir, el premio Don Eduardo León Jiménez de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, por Las Metamorfosis de Macandal, especie de testamento personal y visión totalizadora de la isla y sus sincretismos seculares. Pedro Mir, poeta de raigambre social y proyección universal, que plasmó en su poema emblemático Hay un país en el mundo, todo el drama de su pueblo en tiempos ominosos, un poema que habría de convertirse en símbolo patrio y canción popular de gran calado en la conciencia nacional. Juan Bosch, consumado artífice del cuento hispanoamericano, maestro de maestros, como lo revelan los testimonios de Gabriel García Márquez y Sergio Ramírez, cuyos cuentos magistrales constituyen un viaje al corazón de nuestros pueblos en una época de ignorancia e indefensión, de miseria y atraso, pero sobre todo verdaderos paradigmas de perfección formal y belleza narrativa que la política, de la que fue teórico y un activo propulsor, interrumpió en los inicios de la década de los 60 del siglo pasado, dando paso a una poderosa vena de historiador y pensador social. Virgilio Díaz Grullón, un narrador exquisito, un cuentista nato, que en un caso parecido al de Juan Rulfo, publicó muy pocos libros, 3 libros de cuentos, una novela corta y un libro de memorias, pero los 3 primeros bastaron para situarlo a la cabeza de los cuentistas de su generación, con una prosa impecable en la que aborda el trasfondo psicológico en la conducta de personajes urbanos, zarandeados por las circunstancias y los enigmas del ser. De aquella generación excepcional, el único maestro vivo y activo hoy día es Marcio Veloz Magiolo, Premio Nacional de Literatura, poeta, excelente narrador y ensayista, antropólogo e historiador. Su vasta obra sigue fluyendo contra viento y marea desde las entrañas de su barrio natal, esa Villa Francisca que emerge de continuo en sus cuentos y novelas, hasta los intersticios de la dictadura de Trujillo,
en los que ha sabido hurgar en busca de un perfil de nuestra mayor tragedia política del siglo XX y de los mitos y sincretismos culturales que perfilan la idiosincrasia nacional. Sus novelas, que han alcanzado difusión internacional gracias a las publicaciones editoriales de Monte Ávila, Ciruela y Alfaguara, entre otras, se proyectan hoy como muestras de un creador que no ha cesado de renovarse y de contribuir al enaltecimiento de nuestras letras desde que inició su carrera de escritor. 2. Pilares y relevos. Toda literatura presenta una trayectoria continua a través del tiempo. Se trata de un movimiento perpetuo, pese a los choques entre tradición y ruptura, estabilidad y desequilibrio, permanencia y cambio, el canon establecido y las innovaciones de vanguardia. Un proceso, en fin, en el que se alternan corrientes, movimientos, promociones, escuelas, voces y grupos que, amalgamados o contrapuestos, dibujan el perfil de las letras de un país. La literatura dominicana del siglo XXI es heredera directa de la anterior, sobre todo de los creadores que, poco más de medio siglo antes, a partir de 1960, marcaron con sus obras y acciones el momento histórico que les tocó vivir y en el que soñaron y publicaron. Muchos de ellos ya no están entre nosotros, pero otros siguen activos y continúan adelante, haciendo importantes y trascendentes contribuciones literarias. Son ellos los que en parte tienen sobre sus hombros la responsabilidad de nuestros avances o retrocesos en materia literaria. Aún resuena con todo su fragor la cultura de la protesta al inicio de los 60 del siglo XX, cuando, enfrentándose a una tradición que era no solo literaria, sino también política y social, las nuevas promociones quisieron dar al traste con todo el legado anterior. De un lado de las trincheras emergieron El viento frío de René del Risco Bermúdez y La guerra y los cantos de Miguel Alfonseca, figuras conspicuas de la transición entre dictadura y democracia, y dos de los representantes más aguerridos de la llamada generación del 60. Del otro lado, Diario de la guerra y los dioses ametrallados de Héctor Inchaustegui Cabral, un entrañable poeta que al publicar aquel libro de dolor y culpa apenas tenía 55 años de edad, aunque era ya todo un maestro y respetado guía y una figura tutelar que, más por razones políticas que literarias, a juicio de los belicosos, representaba al antiguo régimen, con todas las implicaciones de este calificativo. Si se revisa la bibliografía publicada durante más de una década, a partir del magnicidio del 30 de mayo de 1961, la literatura dominicana estuvo casi enteramente dominada por 4 obsesiones mayores: la dictadura de Trujillo, el golpe de Estado contra Juan Bosch en septiembre de 1963, la Revolución de Abril de 1965 y la segunda ocupación norteamericana de aquel mismo año. Fueron muchos los jóvenes escritores que formaron parte de ese conglomerado de voces agrupadas en lo que el recordado poeta y ensayista Enriquillo Sánchez denominó poesía bisoña. Y salvo los que han fallecido, ahora deseo mencionar los nombres de los más activos en la actualidad, aunque retomaré los nombres de algunos de ellos más adelante: Janet Miller, Norberto James Rawlings, Andrés L. Mateo, Mateo Morrison, Miguel Aníbal Perdomo, Alexis Gómez, Soledad Álvarez y Tony Raful. La cultura de la protesta abarcó una multiplicidad de expresiones culturales en la que también había artistas plásticos, músicos y gente de teatro, entre los cuales se hallaba Iván García, que iba a convertirse en el dramaturgo fundamental de la modernidad desde que se dio a conocer con Más allá de la búsqueda. Entre esas manifestaciones iconoclastas hay que mencionar al movimiento Arte y Liberación, creado por el pintor Silvano Rora, así como el Frente Cultural, que publicó un manifiesto firmado por escritores y artistas de varias generaciones,
surgieron también grupos, señalados por Malmos en su conferencia, como El Puño, La Máscara, La Isla, La Antorcha. Entre los años 60 y 70 se produjo una proliferación de narradores influidos por los aportes del boom latinoamericano. Primero a través del concurso de La Máscara y luego nucleados en Casa de Teatro, entidad fundada por el gestor cultural y escritor Freddy Ginebra, a través del concurso de cuentos auspiciados entre 1977 y 2009 por el Grupo León Jiménez. La creación de los premios Siboney por el empresario Vincenzo Mastrolilli Bastiani constituyó otro acontecimiento de relieve en la cultura dominicana contemporánea. Logró integrar a un jurado de lujo en las 3 categorías establecidas. De la cantera de talentos descubiertos por los premios Siboney surgieron los poetas Juan Carlos Mieses, José Enrique García, Cayo Claudio Espinal, Manuel García Cartagena, el narrador Manuel Mora Serrano y escritores ya reconocidos como Carlos Esteban Deive y Bruno Rosario Candelier, entre otros. La década de los 80, la llamada década perdida, etapa de crisis económica y política, pero también existencial y de anhelos colectivos de superación, produjo una nueva hornada de escritores nucleados en torno a la denominada generación del 80, con el poeta José Mármol, aquí presente a la cabeza, como creador y propulsor de una estética de ruptura, portadora de un nuevo lenguaje generacional y novedosos tratamientos formales. La poesía de este grupo intentaba destruir cánones, liberarse de las amarras de un viejo universo de imágenes y metáforas, estructurando una poética del pensar, es decir, un poema concebido como un hecho de lenguaje. En este grupo se aglutinaban algunas de las voces que hoy han alcanzado posiciones relevantes en las letras locales, como Plinio Chaín, Tomás Castro Burdiez, César Augusto Zapata, Marta Rivera, Miguel de Mena, Aurora Arias, Fernando Cabrera, José Alejandro Peña y Medar Serrata, entre otros. Después de los novísimos de los años 90, como fueron calificados entonces, han seguido emergiendo nuevos representantes de las letras nacionales, tanto en la capital como en el interior del país. Enumerarlos siquiera sería una tarea que convertiría mi intervención en un ejercicio agotador, pero deseo resaltar los nombres de Miguel Collado, Aquiles Julián, Eduardo Gotró de Win, Pablo Jorge Mustonen, Nanche Valier, Luis Toirac, Valentín Amaro, Moisés Muñiz, Faris Rosario y Fran Báez, un joven poeta y narrador que es algo más que una promesa, quien ha recibido ya varios premios y cuenta con una envidiable bibliografía en los mencionados géneros. El Premio Nacional de Literatura, máximo reconocimiento otorgado una sola vez a un hombre o mujer de letras en la República Dominicana por la obra literaria de Toda una vida, ha tenido 20 ediciones desde el año 2000 hasta el presente. El grupo que integran estos distinguidos galardonados constituye de por sí un sector privilegiado en el panorama cultural de la nación. Están encabezados por Marcio Veloz Magiolo, maestro de maestros, el novelista e historiador Carlos Esteban Deive, autor de algunas de las obras fundamentales en la intelección de la cultura nacional, Franklin Domínguez, que es un estupendo actor y director teatral y dramaturgo cuya extensa obra logra enlazar lo popular y lo culto, Andrés L. Mateo, poeta, narrador y ensayista, que ha sondeado los oscuros meandros de la cultura dominicana en la era de Trujillo y que se mantiene como una conciencia alerta ante la realidad dominicana actual. Diógenes Céspedes, crítico literario formado en Francia. Bruno Rosario Candelier, creador del movimiento interiorista, ensayista y crítico fecundo y director de la Academia Dominicana de la Lengua. Mateo Morrison, poeta
incansable promotor de nuevos talentos y organizador de congresos anuales de poesía. Janet Miller, cuya obra abarca la crítica de las artes visuales, la narrativa y el ensayo. José Mármol, quien obtuvo en Madrid el 12º Premio Casa de América de Poesía Americana en 2012 por su hermoso libro Lenguaje del Mar. Tony Raful, que a sus dotes de poeta une las de politólogo y agudo ensayista de temas sociopolíticos. Roberto Marcallé Abreu, esencialmente narrador, con una obra extensa en la novela y el cuento, pero también incansable periodista. Ángela Hernández Núñez, poeta, narradora y fotógrafa, feminista activa y corresponsal en importantes eventos internacionales. Federico Enríquez Grateró, ensayista, autor de una serie de interesantes obras de interpretación sobre la historia y la sociedad dominicanas. Manuel Salvador Gautier, narrador de una extensa obra y coordinador del grupo Méster de Narradores de la Academia Dominicana de la Lengua. Y Manuel Matos Moquete, lingüista, narrador y ensayista, quien ha realizado un importante aporte en la investigación del discurso literario hispanoamericano. Uno de los rasgos más estimulantes de las letras dominicanas contemporáneas es la intensa presencia pública de las escritoras. Desde mediados del siglo pasado existe una febril actividad creadora realizada por mujeres de distintas promociones. Una de las escritoras más representativas de la modernidad literaria nacional es Soledad Álvarez, que inició su carrera literaria con el grupo de la Joven Poesía en los años 60. La continuó después de su regreso de Cuba, donde estudió y se consolidó como poeta con Vuelo Posible, su primera obra poética. A estos títulos se suman Las Estaciones Íntimas y Autobiografía en el Agua, ambos premios anuales de poesía, para constituirse en una sobresaliente poeta de nuestro tiempo. Ella comparte su quehacer lírico con el ensayo crítico y una valiosa colaboración en antologías y libros sobre el ser dominicano. Entre las voces de la actualidad podemos mencionar a Sherezada Vicioso Chiqui, fundadora del Círculo de Mujeres Poetas, feminista activa, ensayista política, estudiosa de la obra de Julia de Burgos, dramaturga que ha sabido recoger el drama de la mujer dominicana, como lo prueba Andrea Evangelina, su última obra teatral. Asimismo, Ida Hernández Camaño, que en lo esencial es poeta, como se evidenció en su primer libro, Viajera del Polvo, en Amor todos los días, y en su obra más reciente, La Mirada, que es un conjunto de textos en los que la evocación y la nostalgia se cuelan de continuo en la observación de los seres y las cosas. Y Lucia Amelia Cabral, que entre todas las escritoras dedicadas en cuerpo y alma a la literatura para niños, constituye desde sus inicios como narradora en Hay cuentos que contar, un inmejorable ejemplo de constancia y dedicación en el difícil arte de seducir a los niños con historias de alma poética. Varias escritoras han incursionado en la narrativa, como la recordada Ligia Minaya, Emelda Ramos, en cuyas obras se dan la mano lo popular y lo culto, Ofelia Berrido, activista de la Academia Dominicana de la Lengua y autora de algunas novelas de corte psicológico, Carmen Inver Brugal, narradora combativa, abogada, comunicadora social, cuyo universo literario es implacablemente crítico con las imposturas de nuestra clase media y alta. Muquien Sambén, autora de valiosas monografías de presidencias del siglo XIX y columnista en varios medios de comunicación. La poeta y dramaturga Sabrina Román, cuyo estremecedor libro de memorias, Nuestras lágrimas saben amar, intenta reivindicar la vida de su padre. Varias escritoras completan este cuadro general. La poeta Carmen Sánchez, Marta Rivera, poeta y narradora representativa de la generación del 80, cuya novela He olvidado tu nombre obtuvo el Premio Internacional de Novela de Casa de Teatro en 1997. Aurora Arias, poeta y cuentista, autora de relatos provocadores. Emilia Pereira, narradora y comunicadora,
galardonada con el Premio Nacional de Periodismo este año y autora de varias novelas, algunas de carácter histórico. Su obra, Cenizas del Querer, fue semifinalista del Premio Planeta. Ilonka Nacidit Perdomo, poeta y ensayista que se ha ocupado de estudiar y divulgar la obra de otras escritoras dominicanas como Ilma Contreras y Altagracia Sabiñón. Y Minerva del Risco, poeta y ensayista que no ha podido eludir los reclamos interiores que la llevan al campo de las letras. ¿Qué está pasando ahora en la literatura dominicana? Como dije al inicio en esta parte, salvo uno, han partido hacia la eternidad los maestros indiscutibles de las letras nacionales, entre los que no podemos olvidar una figura venerable, el respetable poeta y jurista Lupo Hernández Rueda. Y ahora, en el ambiente atomizado del siglo XXI, las antorchas han quedado en otras manos, algunas de ellas muy vigorosas, lo que augura un futuro promisorio. La República Dominicana de hoy es escenario de una proliferación de escritores que provienen de las ciencias sociales, algunos brillantes, como el reputado historiador Framoya Pons, autor de unas invaluables bibliografías de la literatura dominicana que resultan indispensables para estudiosos e investigadores, pero quien ha sabido también abordar temas que en manos de otros habrían decepcionado al público lector, y que ha tenido la lucidez de escribir un libro como El Gran Cambio, la transformación social y económica de la República Dominicana, obra que considero esencial para comprender el proceso de desarrollo de nuestro país. Caso parecido presenta el historiador y empresario Manuel García Arévalo, cuya obra no se limita al periodo colonial y las relaciones entre España y Santo Domingo, sino que tiene un alcance más universal en nuestra cultura, incluyendo el carnaval, las tertulias de antaño, la presencia de los españoles en Santo Domingo, entre otros. Junto a su esposa, la socióloga Francis Pou León, García Arévalo está realizando una encomiable labor de rescate histórico e interpretación. Otros historiadores han contribuido a enriquecer la bibliografía de los siglos XIX y XX, entre los que debemos mencionar a Jorge Tenas Reyes, autor de la antología más completa sobre Juan Pablo Duarte, galardonado con el premio Don Eduardo León Jiménez en la Feria del Libro por su obra Pedro Enrique Sureña, esbozo de su vida y su obra. Manuel Núñez, que en 1990 impactó nuestro medio intelectual con la primera edición de su obra El Ocaso de la Nación Dominicana. Juan Daniel Balcácer, especialista en los héroes y acontecimientos de la independencia nacional. José Checheco, investigador y editor, cuyas obras cubren una amplia gama de temas. Orlando Hinoa, autor de una ambiciosa Historia Dominicana, que constituye un intento totalizador desde el descubrimiento hasta nuestros días. Miguel Guerrero, periodista e historiador, que con su libro Al borde del caos, Premio Anual de Historia y Premio de la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo, ha abierto una nueva ventana a la interpretación del periodo que aborda. En otro orden, hay también arquitectos que bordean la poesía, como es el caso de José Enrique del Monte, autor de Alquimias de la Ciudad Perdida, o médicos de bien ganado prestigio en su profesión que han incursionado con fortuna en el ensayo literario y las relaciones entre la estética y el cuerpo humano, a través de un lenguaje diáfano de gran poder de comunicación, como se evidencia en la obra Estrictamente Corpóreo del reconocido cardiólogo y humanista Jochi Herrera, ayer discutida en la Feria del Libro. Tenemos noción de la actividad literaria que se hace hoy día en el país, gracias a la presencia de varios escritores que nos mantienen informados en las páginas de la prensa local. En primer lugar, justo es reconocer el extraordinario trabajo crítico y de divulgación realizado por el poeta y ensayista José Rafael La Antigua, autor de numerosos libros, entre los que deseo resaltar los 7 volúmenes bajo el título de Espacios y Resonancias, algo sin parangón en nuestro ámbito literario, a los que se suma Un encuentro con el comandante, Letras racionadas,
publicado en la colección del Banco Central, y sus esperados comentarios sabatinos en un diario libre, medio de comunicación que dirige el historiador Adriano Miguel Tejada y en el que también publica sus memoriosas crónicas el sociólogo José del Castillo. En Areíto, del periódico Hoy, leemos los análisis literarios del poeta y ensayista Basilio Beliar, que durante años dirigió la revista País Cultural del Ministerio de Cultura de la República Dominicana. 3. Letras de ultramar. Un filón inagotable de la literatura dominicana contemporánea es el que producen los hombres y mujeres que viven y escriben en ciudades y países fuera del marco insular. Todos conocen la resonancia intercontinental de Julia Álvarez, estupenda narradora, galardonada por el presidente Barack Obama con la Medalla Nacional de las Artes y las Humanidades por sus contribuciones a la literatura y autora, entre otras obras trascendentes, de la conocida novela En el tiempo de las mariposas, la trágica historia de las hermanas Mirabal, asesinadas por la dictadura de Trujillo en las postrimerías de su régimen, y que fuera llevada al cine con la actriz Salma Hayek en el papel de la aguerrida Minerva Mirabal. El otro notable escritor es Junot Díaz, ganador del premio Pulitzer por La maravillosa vida breve de Oscar Wilde, seleccionada por los críticos estadounidenses, según una encuesta de la BBC Culture, como la mejor novela en lo que va del siglo XXI. Pero ambos, conviene precisarlo, son dos autores que emigraron con sus respectivas familias desde Santo Domingo hacia los Estados Unidos cuando eran apenas unos niños. Allí crecieron y aprendieron el inglés, y ambos han desarrollado su carrera literaria en ese idioma. Otra ha sido la trayectoria de aquellos hombres y mujeres de letras que en un momento de sus vidas adultas emigraron a los Estados Unidos, Puerto Rico, América del Sur, España, Alemania y otros destinos del viejo continente en busca de mejores horizontes laborales y creativos. En sus nuevos lugares de residencia han tenido que enfrentar las duras pruebas de ser forastero en tierras lejanas, sin importar su formación ni sus niveles de instrucción. Han tenido que padecer en carne propia los latigazos de la xenofobia, la discriminación, la distancia cultural, la exclusión en todas sus variantes, incluso por sus propios conciudadanos. En los Estados Unidos reside el grupo más nutrido de escritores dominicanos relevantes, entre los que se han abierto paso Norberto James Rawlings, que ya era un poeta de cuerpo entero cuando dejó Santo Domingo y que en el exterior ha continuado su proceso de ascenso con nuevos aportes poéticos de relevancia. Miguel Aníbal Perdomo, narrador y ensayista que mantiene una intensa actividad académica y literaria en Nueva York y un asiduo contacto con nuestro país. Rey Berroa, dinámico poeta y ensayista de esmerada formación, responsable de haber preparado en 1988 el primer número especial dedicado a la literatura dominicana del siglo XX en la prestigiosa revista Iberoamericana. El poeta Luis Manuel Ledesma, la poeta y ensayista Josefina de la Cruz, la ensayista y educadora Daisy Coco de Filippis, fundadora de la Asociación de Estudios Dominicanos de The City University of New York, y la tertulia de escritoras dominicanas en New York. Entre otros escritores notables, debemos mencionar a René Rodríguez Soriano, poeta y narrador de fuste, cuya obra revela los vasos comunicantes entre poesía y cuento, e infatigable difusor de las letras dominicanas en la publicación digital Media Isla. La poeta y escritora de literatura infantil Carmen Dinora Coronado, filanista en el Premio de Poesía Biblioteca del Congreso. El catedrático Manuel Ossers, autor de varios ensayos sobre escritoras hispanoamericanas. Los narradores José Carvajal, Tomás Modesto Galán, Ángel Garrido, autor de la novela Génesis si acaso, que obtuvo el Premio Anual de Novela en nuestro país. César Sánchez Veras, poeta y autor de literatura infantil. Marianela Medrano, el poeta y cineasta José Alejandro Peña, Premio Anual de Poesía. El galardonado poeta y ensayista León Félix Batista. Marisela Ricic,
autora de la novela El tiempo del olvido, traducida al inglés por Isabel Z. Brown, bajo el título de Of Forgotten Times, y Yuleika la Antigua, ganadora del Black Woman Distinction Award. También en Norteamérica viven y enseñan el investigador, ensayista y antólogo Franklin Gutiérrez, comisionado de Cultura en Estados Unidos de América, considerado casi a unanimidad como el intelectual más consagrado al estudio y divulgación de las contribuciones literarias de sus compatriotas en los Estados Unidos. Silvio Torres Sayán, incisivo educador y ensayista que ha dirigido el Instituto de Estudios Dominicanos en Nueva York, cuyos esclarecedores trabajos buscan siempre trazar un perfil étnico-cultural de lo dominicano en el exterior. Fernando Valerio Holguín, poeta, narrador y catedrático. Los dramaturgos Lucía Taveras, Diógenes Abreu, así como Rines Payat, Josefina Báez, Homero Pumarol, Nelly Rosario y Kiani Antigua. Algunas de las voces más sobresalientes son las del laureado escritor José Acosta, que habiendo obtenido en La Habana, Cuba, el premio Casa de las Américas en la categoría de literatura latinoamericana en los Estados Unidos por su novela Un kilómetro de mar, ha continuado su trayectoria con otros galardones. Médar Serrata, autor de La poética del trujillismo, épica y romance en el discurso de la era, obra galardonada con el premio de ensayo en nuestro país. El talentoso Rey Andújar, premiado por el Pen Club de Puerto Rico por Candela, y en el concurso latinoamericano y caribeño Alba de novela por Los gestos inútiles. Rita Indiana Hernández, seleccionada por el diario El País como una de las 100 personalidades más influyentes y autora de La Mucama de Omicunlé, finalista en Lima, Perú, de la segunda Bienal de Novela Mario Vargas Llosa y el Gran Premio de Literatura de la Asociación de Escritores del Caribe. En Puerto Rico encontramos otro importante grupo de escritores, el excelente poeta Carlos Roberto Gómez Veras, como lo demostró en su obra Solo el naufragio. Es catedrático y creador de Isla Negra, la editorial que ha tenido el mérito de integrar en sus publicaciones a escritores del Caribe hispano. El ensayista y catedrático Eugenio García Cuevas, que desarrolla una extraordinaria labor desde hace décadas. En el ámbito académico de Canadá ha encontrado su espacio Néstor Rodríguez, cuya obra Crítica para tiempos de poco fervor ofrece un diagnóstico demoledor de la crítica dominicana actual, a la que califica de estar poseída por una combinación de egoísmo, pereza y vanidad. Un valioso conjunto de lingüistas, historiadores y sociólogos viene desarrollando en ultramar una sistemática labor de investigación y publicación de obras indispensables, como la historiadora Valentina Peguero, que ha analizado el papel de la mujer en la historia militar de la República Dominicana. Pedro Ureña Rip, quien junto a Jean-Paul Dubiols ha publicado un diccionario totalizador titulado El Caribe, sus intelectuales, sus culturas, sus artistas, su historia, sus tradiciones populares. En esa línea académica se sitúan los lingüistas Rafael Núñez Cedeño y Orlando Alba, cuyos aportes a la dilucidación de las características y evolución del español dominicano han sido decisivos en los estudios del idioma. De igual modo, el trabajo de análisis político de la socióloga Rosario Espinal, profesora emérita de la Universidad Temple en Filadelfia, ha sido esencial en la comprensión de la dinámica sociopolítica del país y el papel de los partidos políticos en el proceso democrático. Este recorrido por las letras dominicanas de ultramar quedaría incompleto sin una breve mención a los nombres de mujeres y hombres creadores de literatura que en España vienen realizando una activísima labor de producción y difusión con la que prueban la vitalidad de nuestra literatura en este gran país. Entre los más sobresalientes figuran los escritores Fausto Leonardo Enríquez, ganador del 29º Premio Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo por su libro Gemidos del Ciervo Herido. El narrador Daniel Tejada, presidente de la Asociación Cultural y de Cooperación al Desarrollo Biblioteca República Dominicana, ACUDEBI. Bernardo Sil Favor, Mayovanex Pérez, Ana María Céspedes Calderón, Sol Lora, Rosalía Mejía Goico,
Marielis Duruc Reina, Rosa Silverio, Alejandro González Luna, que obtuvo el Premio Internacional de Poesía Emilio Prados, Roberto García y Virginia Rita Escobar. En el caso de los escritores diplomáticos, los activos o los que han representado al país en otras naciones durante un tiempo en el pasado, estimo que algunos merecen mención especial en este recuento panorámico de nuestras letras. Entre los más connotados se encuentran el economista e historiador Bernardo Vega, 4 veces ganador del Premio Anual de Historia, el Premio Don Eduardo León Jiménez de la Feria del Libro, autor de la más extensa bibliografía sobre Trujillo y los Estados Unidos. También el sociólogo Pablo Mariñez, autor de un importante libro titulado Estado y clases sociales en la era de Trujillo, 1935-1960, quien luego de desempeñar las funciones de embajador en varios países ha retornado a su cátedra en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde es una figura muy respetada. Asimismo, Fernando Pérez Memén, autor de una serie de obras sobre la Iglesia y el Estado en la República Dominicana, la historia de las ideas y las relaciones de nuestro país y México. Y Pedro Vergés, poeta y novelista, autor de Solo cenizas hallarás, bolero, premiada con 2 galardones aquí en España en 1980 y, a mi juicio, una de las más importantes novelas dominicanas de las últimas 2 décadas del siglo pasado. De igual modo, León David, con una vasta obra en poesía, ensayo, crítica literaria y teatro. El sociólogo Rubén Sillier, que escribió La Nueva Inmigración y una serie de ensayos sobre las relaciones entre Haití y la República Dominicana. El psicólogo Erasmo Lara Peña, que se desempeñó como diplomático en varios países y como jefe de la misión dominicana ante las Naciones Unidas. El periodista Aníbal de Castro es embajador en España y autor de una leída columna semanal en un importante matutino nacional. El periodista y ensayista Víctor Grimaldi, actual embajador ante la Santa Sede y autor de varios libros sobre Juan Bosch y la Revolución de Abril de 1965. El historiador de arte Cándido Gerón, autor de numerosos diccionarios y obras interpretativas de las artes plásticas dominicanas. El crítico y narrador Guillermo Piña Contreras, que ha realizado importantes ensayos sobre Pedro Enrique Sureña y Juan Bosch, además de haber publicado varias novelas, algunas traducidas al francés, y quien, con La Reina de Santomé, Historia de la Vida de Provincia, ha sido galardonado con el premio Don Eduardo León Jiménez en la Feria del Libro de Santo Domingo de este año. El militar e historiador José Miguel Soto Jiménez, Flavio Darío Espinal, autor de Constitucionalismo y Procesos Políticos en la República Dominicana, obra ganadora del Premio Anual de Ensayo Pedro Enrique Sureña. Miguel de Mena, ensayista y editor de Cielo Naranja, quien se ha propuesto reunir en 14 volúmenes las obras completas de Pedro Enrique Sureña. Por último, Miguel Reyes Sánchez, abogado y especialista en estudios diplomáticos y relaciones internacionales y autor de Océanos de Tinta y Papel, Historia de la Navegación y el Desarrollo Marítimo Dominicano, obra galardonada con el premio Don Eduardo León Jiménez en la Feria del Libro de Santo Domingo. Y Mario Arbelo Camaño, abogado y politólogo, autor de cuentos, poemas y ensayos de su especialidad, y que en esta feria pondrá a circular una edición muy especial de Hay un país en el mundo. 4. Instituciones y publicaciones. No las voy a leer en extenso, voy a enumerarlas. Antes de concluir estas apretadas palabras, creo que conviene resaltar la extraordinaria contribución de una serie de entidades, academias, bancos, centros culturales, editoras y fundaciones, entre otras, sin cuyo aporte el mundo editorial de la República Dominicana tendría una dimensión más reducida. En primer término, la Academia Dominicana de la Lengua, dirigida desde hace muchos años por el escritor y crítico Bruno Rosario Candelier. La Academia Dominicana de la Historia, que dirige la escritora Muquien Adriana San. El Banco Central de la República Dominicana, cuyo gobernador Héctor Valdés Albizu le ha dado un gran impulso a la colección bibliográfica institucional que ha alcanzado el año pasado los 215 títulos. El Banco Popular Dominicano,
que cada año, bajo la coordinación del poeta José Mármol, pone en manos de sus accionistas y relacionados un ejemplar de lujo bellamente ilustrado con fotografías originales sobre un tema relevante, sobre el arte, la cultura y la sociedad. Este año fue sobre el turismo, de Pedro Delgado Malagón. El Banco de Reservas de la República Dominicana, que cuenta con una biblioteca virtual a la que pueden tener acceso los interesados para descargar sus libros en formato PDF. La Fundación Corripio Incorporada, dirigida por el empresario don José Luis Corripio Estrada, que tiene 3 colecciones: la Biblioteca de Clásicos, que es una colección de libros desde la colonia hasta nuestros días, comenzando con el diario de Cristóbal Colón; tiene la colección Prisma para obras de actualidad, y tiene la colección Premios Nacionales de Literatura, que reúne las obras más importantes de los ganadores de ese premio y que hasta ahora ha llegado hasta los años 90. Esa fundación, Corripio, junto con el Ministerio de Cultura, patrocina el importante Premio Nacional de Literatura. La Fundación Cultural Dominicana, creada por el historiador Bernardo Vega, que tiene una colección también bibliográfica importantísima y que ha publicado casi un centenar de títulos. La Fundación García Arévalo, que tiene una valiosísima colección bibliográfica especializada en temas históricos, con énfasis en las relaciones entre España y Santo Domingo durante el periodo colonial. La Fundación Eduardo León Jiménez, dirigida por la educadora y querida amiga María Amalia León Cabral, que maneja el programa cultural del Centro León, que es la entidad más importante en su género, a mi juicio, no solo en la República Dominicana, sino en toda la región del Caribe, y que tiene una serie de publicaciones muy importantes, entre las que quiero destacar la memoria de la pintura dominicana, del gran crítico y pintor Danilo de los Santos Danicel, recientemente fallecido, que son volúmenes de una belleza y de una sustancia extraordinaria. También la Fundación Global Democracia y Desarrollo, creada por el expresidente Leonel Fernández Reina, que entre sus numerosas iniciativas y actividades tiene una colección que ya va por 200 títulos y una revista muy valiosa también. La Sociedad Dominicana de Bibliófilos, fundada en 1973 y que actualmente dirige el ingeniero Denis Simó Torres, que tiene una extraordinaria biblioteca. Por último, la Editora Nacional del Ministerio de Cultura, que dirige el poeta José Enrique García y que ha publicado numerosas obras de autores dominicanos y las obras ganadoras de los premios anuales de literatura. Quinto y final. La República Dominicana es un país donde se publica mucho y se lee poco. La intensa actividad editorial, si bien compuesta por ediciones de baja tirada que pocas veces sobrepasan los mil ejemplares por título, no se corresponde con los reducidos niveles de lectura existentes en el país. Salvo excepciones de intelectuales y gente instruida de alto nivel, existe una élite socioeconómica poco inclinada a los libros y una clase media de profesionales que vive de espaldas a la lectura y cuyas aficiones mayores están centradas en el consumo y el entretenimiento. Hay una inmensa mayoría de personas con baja o muy baja instrucción que los hace ajenos al mundo de la letra impresa, ya sea en periódicos, revistas o libros. Nos faltan profesores competentes que fomenten la lectura en las aulas y sirvan de inspiración a sus alumnos. En la sociedad dominicana de hoy prevalecen marcos familiares heterogéneos donde tampoco se estimula el valor de los libros. Como si fuera poco, la competencia cada vez más feroz de los medios electrónicos y las redes sociales han suplantado la lectura individual y colectiva. Circula mucha información, pero se adquieren pocos conocimientos. A principios de este siglo desaparecieron las únicas revistas de circulación nacional que existían, así como los suplementos literarios de los principales matutinos de Santo Domingo.
donde solo sobrevive el mencionado suplemento areíto del periódico Hoy. En cambio, han prosperado mucho las dedicadas al turismo, el mercadeo de productos y la promoción de la clase empresarial, algunas con presentaciones de lujo francamente envidiables. Los medios de comunicación entre nosotros se manejan con un criterio de rentabilidad económica en el que está ausente la conciencia del libro como fuente de saber y la necesidad de respaldo a la difusión cultural, artística y literaria en todas sus manifestaciones. La omnipresente y pragmática política nacional, las noticias de actividades deportivas, la eterna presencia de la farándula, los espectáculos dirigidos a las élites y sectores populares y el sensacionalismo de la prensa amarilla reciben mayor acogida que cualquier otro asunto en la página de los periódicos dominicanos. Aún así, con ediciones limitadas y un mercado editorial restringido, los hombres y mujeres de letras de nuestro país, imbuidos de un espíritu quijotesco de la mejor estirpe, continúan adelante, escribiendo y publicando cuando pueden, convencidos de su vocación literaria y del efecto liberador de la lectura. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir, por estar conmigo hoy, y espero que esta charla, esta conferencia haya sido ilustrativa para los de aquí y reafirmativa para los de allá.